En una noche común, un millonario cansado llega a casa sin imaginar lo que le esperaba. Desde las sombras, una niña misteriosa aparece y susurra una advertencia sombría. «No entres, te están esperando». Lo que parecía una advertencia sin sentido, se convierte en la clave para secretos enterrados durante décadas. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Todo comenzó en una noche común en la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México. Don Emiliano Suárez Montero, uno de los empresarios más exitosos del país en el sector hotelero, regresaba exhausto a su mansión después de un día agotador de reuniones y números que no paraban de bailar en su mente. La luz de la luna apenas iluminaba el sendero de piedra que llevaba a la entrada principal de su residencia, rodeada de bugambillas y jacarandas que se mecían con la brisa nocturna. Al estacionar su Mercedes negro en la entrada circular de la propiedad, Emiliano notó algo inusual. Las luces de seguridad que normalmente iluminaban el jardín estaban apagadas. Un detalle menor para cualquiera, pero para un hombre tan meticuloso como él, era una señal de que algo no estaba bien. Sin embargo, estaba demasiado cansado para darle importancia. Mientras bajaba del vehículo con su maletín de cuero italiano en la mano, una pequeña sombra emergió de entre los arbustos. Emiliano se sobresaltó, dejando caer las llaves al suelo. Cuando se agachó para recogerlas, se encontró cara a cara con una niña. No tendría más de 10 años, con cabello negro despeinado, ojos grandes y oscuros que reflejaban una sabiduría impropia de su edad, y ropas desgastadas que hablaban de una vida difícil en las calles. «No entre, señor. Lo están esperando. Adentro», susurró la niña con voz apenas audible, pero cargada de urgencia. Emiliano la miró confundido. ¿Quién era esta niña? ¿Qué hacía en su propiedad? ¿Cómo había burlado el sofisticado sistema de seguridad? ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí?, preguntó recuperando la compostura. Antes de que la pequeña pudiera responder, un estruendo ensordecedor proveniente del interior de la mansión rompió el silencio de la noche. El sonido de cristales rompiéndose y muebles volcándose llegó hasta ellos con claridad. El corazón de Emiliano dio un vuelco. De no ser por esa misteriosa advertencia, en ese preciso momento estaría entrando a su casa, directamente hacia lo que claramente era una emboscada. Instintivamente, tomó a la niña del brazo y la atrajo hacia él, protegiéndola mientras retrocedían hacia el vehículo. Con movimientos rápidos pero silenciosos, se ocultaron detrás de una hilera de arbustos ornamentales. «¿Cómo sabías?», susurró Emiliano, mientras sacaba su teléfono para llamar a la policía. La niña simplemente lo miró con esos ojos intensos y respondió: «Los veo en mis sueños, las cosas que van a pasar». La llamada a emergencias fue breve y concisa. En menos de 10 minutos, 3 patrullas con sirenas apagadas arribaron a la propiedad. Los oficiales rodearon la mansión con armas en mano, pero cuando finalmente entraron, los intrusos ya habían desaparecido. Lo que quedaba era un caos meticuloso. Cajones abiertos, documentos esparcidos, cuadros torcidos, pero extrañamente, nada de valor había sido robado. Ni las obras de arte, ni la platería, ni las joyas que Emiliano guardaba en la caja fuerte de su estudio. «Parece que buscaban algo específico, don Emiliano», comentó el inspector Ramírez mientras tomaba notas. «Esto no fue un robo común. ¿Tiene idea de qué podrían estar buscando?». Emiliano negó con la cabeza, desconcertado. Su mente estaba dividida entre el misterio de los intrusos y la enigmática niña que lo había salvado. Cuando volteó para buscarla, se dio cuenta de que había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Pasó la noche en el Hotel Suárez Reforma, uno de los muchos establecimientos de lujo que formaban parte de su imperio. No pudo dormir. La imagen de la pequeña, con sus ojos profundos y su advertencia susurrada, lo perseguía. ¿Quién era? ¿Cómo sabía del peligro? ¿Por qué se había arriesgado para advertirle a él, un completo desconocido? Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba encontrar a esa niña, no solo para agradecerle,
sino porque intuía que ella era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Contrató a Gonzalo Vega, un exoficial de policía reconvertido en investigador privado, para que la localizara. Le describió a la niña con todo el detalle que recordaba y le entregó una generosa cantidad por adelantado. «La quiero encontrar hoy mismo», ordenó Emiliano. «Revise los albergues, las colonias cercanas, los parques, ofrezca recompensas si es necesario». Sorprendentemente no fue necesario buscar mucho. Esa misma tarde, Gonzalo llamó para informar que había encontrado a la niña durmiendo bajo un puente cerca del bosque de Chapultepec, no muy lejos de la mansión de Emiliano. Sin perder tiempo, se dirigió al lugar indicado. La encontró acurrucada, en un rincón, abrazada a una mochila desgastada que parecía contener todas sus pertenencias. A plena luz del día, Emiliano pudo apreciar mejor sus rasgos. Tenía facciones indígenas, piel morena, y a pesar de su evidente pobreza, había una dignidad en su postura que resultaba conmovedora. «Hola», dijo Emiliano, acercándose con cautela para no asustarla. «¿Recuerdas que anoche me ayudaste? Quiero agradecértelo». La niña lo miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando su llegada. «Sabía que vendría a buscarme», respondió con una voz suave pero clara. «¿Cómo te llamas?», preguntó él intrigado por su seguridad. «Xochitl», respondió ella. «Significa flor en náhuatl». «Un nombre hermoso», sonrió Emiliano. «Yo soy Emiliano Suárez. Anoche me salvaste de algo muy peligroso. ¿Cómo sabías lo que iba a pasar?». Xochitl guardó silencio por un momento, como si evaluara cuánto podía confiar en este hombre rico, con traje impecable. «A veces veo cosas», respondió finalmente. «Cosas que van a pasar, o que ya pasaron pero nadie recuerda». Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. En cualquier otra circunstancia, habría descartado tales palabras como fantasías infantiles, o peor aún, como un intento de manipulación. Pero después de lo ocurrido la noche anterior, no podía darse ese lujo. «¿Por qué me advertiste? ¿Por qué te importa lo que me pase?». La niña lo miró directamente a los ojos y respondió con una sencillez devastadora. «Porque usted iba a morir, y todavía no es su tiempo». Las palabras cayeron como piedras en el alma de Emiliano. No era un hombre supersticioso, pero tampoco podía ignorar los hechos. Esta niña, de alguna manera inexplicable, había sabido del peligro que lo acechaba. «Xochitl, ¿tienes familia? ¿Alguien que cuide de ti?». Ella negó con la cabeza. «Mi abuela era la única, pero ahora está muy lejos». Emiliano tomó una decisión en ese instante. No podía dejarla allí, vulnerable y sola, especialmente después de lo que había hecho por él. Además, algo en su interior le decía que esta niña estaba conectada con los eventos recientes, de alguna manera que aún no comprendía. «¿Te gustaría venir conmigo? Tengo una casa grande donde estarías segura. Podrías comer bien, dormir en una cama cómoda, solo hasta que encontremos a tu familia». Para su sorpresa, Xochitl sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña pero luminosa que transformó su rostro serio. «Ya sabía que me lo pediría», dijo, poniéndose de pie y recogiendo su mochila. «Y sí, iré con usted, porque usted necesita saber la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Emiliano desconcertado. «La verdad sobre por qué querían hacerle daño», respondió Xochitl, «y sobre las cartas que nunca recibió». Emiliano sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Cartas? No tenía idea de qué hablaba la niña, pero algo en su mención hizo que un recuerdo muy antiguo intentara emerger desde las profundidades de su memoria. Un recuerdo que llevaba décadas enterrado bajo capas de trabajo, éxito y soledad. «Vamos», dijo finalmente, ofreciéndole su mano. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras se alejaban juntos, Emiliano no podía imaginar que ese encuentro fortuito, con una niña de la calle, estaba a punto de desenterrar secretos que cambiarían para siempre su comprensión del pasado y del presente. Secretos que habían permanecido ocultos durante más de 30 años, esperando el momento adecuado
para salir a la luz. La mansión de Emiliano en Polanco seguía siendo un caos tras la intrusión. Por eso, decidió llevar a Xochitl a su ático en la colonia Roma, un espacio más íntimo y menos ostentoso que rara vez utilizaba. Durante el trayecto en el auto, la niña permaneció en silencio, observando las calles de la Ciudad de México con ojos que parecían absorber cada detalle, cada color, cada rostro que pasaba junto a ellos. ¿Has vivido siempre en la calle?, preguntó Emiliano, intentando romper el hielo. No, respondió Xochitl sin apartar la mirada de la ventanilla. Vivía con mi abuela Itzel en Tepoztlán. Cuando ella enfermó, me trajeron a la ciudad. ¿Quién te trajo? Personas que dijeron que me cuidarían, pero me escapé, no eran buenas personas. La respuesta, pronunciada con una madurez impropia de su edad, hizo que Emiliano apretara el volante con más fuerza. ¿Cuánto habría sufrido esta pequeña? ¿Qué clase de vida había tenido? Al llegar al ático, Xochitl recorrió el espacio con curiosidad. Era un lugar amplio, de techos altos y grandes ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. La decoración era minimalista pero cálida, con toques de arte mexicano contemporáneo que revelaban el gusto refinado de Emiliano. «Puedes quedarte en esta habitación», dijo él, mostrándole un dormitorio auxiliar decorado en tonos azules, haz terracota. Hay ropa limpia en el armario. Perteneció a mi sobrina, pero creo que te quedará bien. El baño está allí. Cuando estés lista, te estaré esperando para cenar. Xochitl asintió y, sin decir palabra, entró en la habitación, cerrando suavemente la puerta tras ella. Mientras preparaba algo sencillo para cenar, Emiliano llamó a su abogado, Rafael Mendoza, un viejo amigo de confianza. «Necesito tu ayuda, Rafael. Tengo a una niña en situación de calle en mi casa. Quiero hacer las cosas legalmente, ver si tiene familia, y si no, quizás tramitar una custodia temporal». Rafael, acostumbrado a las excentricidades de su cliente más importante, no pareció sorprenderse. «¿Esto tiene algo que ver con el incidente en tu casa?» «Todo», ella me advirtió. De alguna manera, sabía lo que iba a ocurrir. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Emiliano, ten cuidado, no sabemos quién es esta niña ni de dónde viene». Podría ser parte de algún plan. «La he visto a los ojos, Rafael. Es solo una niña asustada con un don extraño. Como quieras. Iniciaré los trámites mañana mismo. Mientras tanto, mantén los ojos abiertos». Cuando colgó, se dio cuenta de que Xochitl estaba de pie junto a la isla de la cocina observándolo. Se había duchado y llevaba puesta una camiseta y unos pantalones que le quedaban algo grandes. Su cabello, ahora limpio, caía en ondas negras hasta su cintura. Parecía otra persona, aunque sus ojos seguían teniendo esa intensidad desconcertante. «Huele bien», dijo, refiriéndose a la pasta con verduras que Emiliano había preparado. Cenaron en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por preguntas sencillas de Emiliano sobre los gustos de Xochitl, su comida favorita, los chiles en nogada que preparaba su abuela, su color preferido, el azul del cielo después de la lluvia, si sabía leer. Sí, su abuela le había enseñado con los libros que guardaba celosamente. Después de cenar, Emiliano le mostró el resto del ático, incluido su estudio, donde trabajaba cuando quería alejarse del bullicio de sus oficinas centrales. «¿Puedo dibujar?», preguntó Xochitl de repente, señalando un bloc de papel y lápices que había sobre el escritorio. «Claro», respondió Emiliano, sorprendido por la petición. «Adelante, úsalos». Durante la siguiente hora, Xochitl se sumergió en un estado de concentración absoluta, dibujando con una intensidad que resultaba hipnótica. Sus pequeñas manos se movían con seguridad sobre el papel, trazando líneas que poco a poco cobraban forma. Emiliano, mientras revisaba algunos documentos, la observaba de reojo, intrigado por su comportamiento. Cuando finalmente se acercó a ver el resultado, se quedó sin aliento. Xochitl había dibujado el interior de su mansión en Polanco con un detalle asombroso. El gran salón con sus cuadros específicos, la escalera de mármol, incluso la disposición exacta de los muebles.
Era imposible que conociera esos detalles si nunca había estado dentro. Xochitl, ¿cómo? La niña levantó la mirada del papel y respondió con naturalidad. Lo vi en mi cabeza, así como vi a los hombres que entraron anoche. A continuación, pasó la página y comenzó otro dibujo, esta vez de 3 hombres con rostros claramente definidos. Uno de ellos llevaba un traje elegante y tenía una cicatriz apenas perceptible en la ceja izquierda. ¿Conoces a estas personas?, preguntó Emiliano, estudiando los rostros con atención. No, pero usted sí. Al menos a él, dijo señalando al hombre de la cicatriz. Estaba en su oficina la semana pasada. Pretendía ser su amigo, pero no lo es. Emiliano sintió un escalofrío. El hombre del dibujo se parecía notablemente a Ricardo Vargas, un inversionista que recientemente había mostrado interés en asociarse con la cadena hotelera Suárez. Habían tenido varias reuniones y efectivamente Vargas tenía una cicatriz sutil en la ceja, resultado, según él, de un accidente de equitación. ¿Cómo sabes estas cosas, Xochitl? ¿Realmente puedes ver el futuro? La niña negó con la cabeza. No es tan simple. Veo fragmentos, a veces del pasado, a veces del futuro. A veces son cosas que podrían pasar, pero que todavía se pueden cambiar. Se quedó en silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas para explicar algo complejo. Mi abuela decía que somos como ríos. La vida fluye en una dirección, pero hay muchos caminos que puede tomar el agua. Yo veo algunos de esos caminos. Emiliano asintió, tratando de procesar lo que escuchaba. Parte de él quería descartar todo como fantasía, como la imaginación desbordada de una niña con una vida difícil. Pero otra parte, quizás la más intuitiva, sabía que estaba ante algo que no podía explicarse con lógica convencional. «Hay algo más que debo mostrarte», dijo Xochitl, pasando a una nueva página. Esta vez el dibujo fue más lento, más deliberado. Cada trazo parecía costarle un esfuerzo especial. Cuando finalmente terminó y le mostró el resultado a Emiliano, el empresario sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era el rostro de una mujer joven, de extraordinaria belleza. Tenía rasgos indígenas definidos, ojos almendrados, labios carnosos y cabello largo y negro recogido en una trenza. Pero lo que hizo que el corazón de Emiliano se detuviera por un instante fue la exactitud con la que Xochitl había captado su expresión, una mezcla de dulzura y determinación que él recordaba perfectamente. Malinali, susurró, el nombre emergiendo de sus labios como una oración olvidada. «¿La conoces?», afirmó Xochitl, observando su reacción. «La conocí», corrigió Emiliano tomando el dibujo con manos temblorosas. «Hace mucho tiempo, éramos jóvenes». Una oleada de recuerdos lo inundó. Malinali Ortiz, la hermosa bibliotecaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde él estudiaba administración. Su sonrisa luminosa entre estanterías de libros antiguos. Las tardes conversando sobre literatura y sueños. El amor que floreció entre ellos, intenso y puro, a pesar de venir de mundos tan diferentes. Él, heredero de una familia acomodada con aspiraciones políticas. Ella, hija de campesinos de Oaxaca que había llegado a la ciudad con una beca y el firme propósito de labrarse un futuro. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Xochitl, interrumpiendo sus pensamientos. Emiliano dejó el dibujo sobre la mesa y se pasó una mano por el rostro, súbitamente agotado. Desapareció. Un día simplemente no volvió a la biblioteca. Nadie sabía dónde estaba. La busqué durante semanas, meses, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. ¿La amabas? La pregunta directa y simple golpeó a Emiliano con fuerza. Sí, admitió, y le sorprendió lo fácil que resultaba decirlo después de tantos años. La amaba como no he vuelto a amar a nadie. Xochitl asintió, como si confirmara algo, que ya sabía. Luego, con movimientos deliberados, pasó a un nuevo dibujo. Esta vez representaba un sobre, detallado con tanto realismo que casi parecía que se podría tomar del papel. En el centro del sobre había un nombre escrito con caligrafía elegante: Emiliano Suárez.
Ella te escribió, dijo Xochitl. Muchas veces, pero las cartas nunca llegaron a ti. Emiliano sintió que algo se rompía dentro de él, una grieta en la narrativa que había construido durante décadas. Siempre había creído que Malinali lo había abandonado, que había decidido alejarse de él sin explicaciones. Nunca consideró la posibilidad de que hubiera intentado comunicarse. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. «Las veo en mis sueños. Las cartas. Son muchas, guardadas en una caja de madera con flores talladas. Y veo a la mujer escribiéndolas, con lágrimas en los ojos». Emiliano se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. La noche había caído sobre la Ciudad de México y millones de luces parpadeaban bajo el cielo negro. ¿Era posible? ¿Malinali había intentado contactarlo durante todos estos años? ¿Quién habría interceptado esas cartas? ¿Y por qué? Se volvió hacia Xochitl, que lo observaba con esa mirada antigua en un rostro tan joven. ¿Sabes dónde está ella? ¿Ahora? La niña dudó por primera vez, como si no estuviera segura de querer revelar esa información. «Está enferma», dijo finalmente. «Su mente se pierde a veces, pero todavía recuerda tu nombre. Lo dice cuando nadie más está escuchando». Emiliano sintió una punzada de dolor tan aguda que tuvo que apoyarse en el marco de la ventana. «Necesito encontrarla», dijo con determinación. «Si lo que dices es cierto, si ella intentó comunicarse conmigo todos estos años». «Es peligroso», interrumpió. «Xochitl, las mismas personas que interceptaron sus cartas no quieren que la encuentres. Son las mismas que entraron a tu casa anoche. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Malinali con lo que está pasando ahora?» Xochitl comenzó otro dibujo, esta vez con trazos rápidos y nerviosos. Cuando terminó, le mostró la imagen de un hombre, mayor, de rostro severo y mirada penetrante. «¿Reconoces a este hombre?» Emiliano sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Es Augusto Vega», respondió, reconociendo inmediatamente al antiguo socio de su padre, un hombre poderoso en los círculos políticos y empresariales de México. «Pero lleva muerto. Más de 5 años». «No», corrigió Xochitl con firmeza. «No está muerto. Está escondido y tiene miedo de que descubras la verdad sobre él y sobre Malinali». Emiliano miró a la niña con una mezcla de incredulidad y esperanza. Si lo que decía era cierto, significaba que durante 30 años había vivido engañado, que el amor de su vida no lo había abandonado, que alguien, quizás Augusto Vega, quizás otros, había conspirado para separarlos. «Mañana», dijo Xochitl, bostezando, repentinamente pareciendo la niña de 10 años que era, «te mostraré más. Hay muchas piezas que debemos unir». Emiliano asintió, consciente de que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su vida. «Vamos a descansar», dijo, ayudándola a recoger los dibujos. «Mañana comenzaremos a buscar respuestas». Esa noche, mientras Xochitl dormía en la habitación de invitados, Emiliano pasó horas contemplando el dibujo de Malinali. Cada línea, cada sombra, capturaba la esencia de la mujer que había amado en su juventud, y con cada minuto que pasaba, la determinación crecía en su interior. Encontraría la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Encontraría a Malinali, si todavía estaba viva. Y descubriría por qué, después de tantos años, alguien seguía empeñado en mantener enterrado un secreto del pasado. El amanecer encontró a Emiliano ya despierto, revisando viejas fotografías que había conservado en una caja de cedro durante décadas. Imágenes amarillentas de su juventud. Emiliano a los 20 años, con el cabello más largo y una sonrisa despreocupada que ahora le resultaba casi irreconocible. Entre ellas, buscaba frenéticamente alguna foto de Malinali, pero era como si hubiera borrado cuidadosamente todo rastro físico de ella. Solo quedaba un pequeño recorte de periódico universitario donde aparecían juntos en segundo plano durante una protesta estudiantil, apenas visible pero indudablemente ella. «La quemaste, ¿verdad?». La voz de Xochitl lo sobresaltó. No la había escuchado entrar al estudio. La niña estaba de pie en el umbral,
con el cabello alborotado por el sueño y los ojos alertas como siempre. ¿Qué cosa?, preguntó Emiliano, confundido. La fotografía donde estaban juntos en la biblioteca. La quemaste el día que te dijeron que ella se había ido sin despedirse. Emiliano dejó caer el recorte de periódico. Era cierto. En un arrebato de dolor y rabia juvenil, había quemado la única fotografía donde aparecían claramente juntos, tomada por un compañero de estudios una tarde cualquiera en la biblioteca. Un recuerdo que había enterrado tan profundamente que ni siquiera lo había recordado hasta este momento. «¿Cómo sabes eso?», murmuró, aunque ya empezaba a acostumbrarse a las inquietantes revelaciones de la niña. Xochitl se encogió de hombros. «Te lo dije. Veo cosas, a veces del pasado, a veces del futuro. Las veo en sueños o cuando toco objetos importantes para las personas». Se acercó y, sin pedir permiso, tomó entre sus pequeñas manos el recorte de periódico. Cerró los ojos por un momento, como si escuchara algo lejano. «Ella estaba feliz ese día», dijo finalmente. «Acababa de descubrir que iban a tener un bebé. Planeaba decírtelo esa noche». Emiliano sintió que el mundo se detenía. Un zumbido comenzó en sus oídos, ahogando todo sonido exterior. «¿Un bebé? ¿Malinali había estado embarazada cuando desapareció?» «No», logró articular. «No es posible. Ella me lo habría dicho». «No tuvo tiempo», respondió Xochitl abriendo los ojos. Ese mismo día, Augusto Vega la interceptó a la salida de la universidad. Le dijo que tenía pruebas de que su familia estaba involucrada en actividades ilegales y que si no se alejaba de ti, los denunciaría. Ella sabía que era mentira, pero también sabía que un hombre como Vega tenía poder para fabricar evidencia y destruir a su familia. Emiliano se dejó caer en la silla, abrumado. Los recuerdos fluían ahora como un río desbocado. Augusto Vega, el socio de su padre, siempre observándolo con desaprobación cuando mencionaba a Malinali. Las indirectas sobre mantener el nivel y pensar en el futuro de la empresa familiar. La insistencia en presentarle a la hija de otro empresario, Gabriela Montero, con quien eventualmente se casaría para divorciarse apenas 3 años después. «¿Estás diciendo que Vega la amenazó para que me dejara? ¿Y que esperaba un hijo mío?» Xochitl la sintió gravemente. «Una hija. Tu hija». Las palabras cayeron como un rayo sobre Emiliano. «Una hija. Tenía una hija de la que nunca supo nada. Una hija que ahora sería una mujer de unos 30 años. ¿Dónde? ¿Está?», preguntó poniéndose de pie con renovada energía. «Mi hija, ¿dónde está ahora?». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Xochitl. «Esa es la parte difícil», murmuró. «Tu hija, Citlali, ya no está en este mundo. Tuvo un accidente hace 3 años». Emiliano sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el escritorio para no caer. Había tenido una hija y la había perdido sin siquiera conocerla. El dolor era indescriptible, como un abismo que se abría bajo sus pies. «Lo siento», dijo Xochitl, y por primera vez pareció verdaderamente una niña, insegura de cómo manejar el sufrimiento de un adulto. «¿Tuviste una visión sobre esto?» «¿También?», preguntó Emiliano con amargura. Xochitl bajó la mirada. «No exactamente. Mi madre me contó sobre Citlali. Eran amigas». Algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que Emiliano la mirara con mayor atención. «¿Tu madre? ¿Quién es tu madre, Xochitl?». La niña levantó los ojos, tan oscuros y profundos como pozos de agua antigua. «Mi madre era Citlali Ortiz, tu hija», respondió con voz apenas audible. «Lo que hace de ti mi abuelo». El silencio que siguió fue absoluto. Emiliano miró a la niña como si la viera por primera vez. De repente, todos los detalles que le habían resultado familiares sin saber por qué cobraron sentido. La forma de sus ojos, la curva de su barbilla, incluso ciertos gestos que le recordaban a sí mismo cuando era joven. «Mi nieta», susurró, la palabra extraña y maravillosa en sus labios. «Eres mi nieta». Xochitl asintió, con una mezcla de alivio y aprehensión en su rostro. «Por eso puedo ver tus recuerdos con tanta claridad.
La sangre llama a la sangre, decía mi abuela Malinali. Malinali, repitió Emiliano procesando la información. Ella está viva, y es tu abuela, mi Malinali. Sí, está viva, pero como te dije, está enferma. Su mente va y viene. Algunos días recuerda todo, otros días apenas sabe quién es. Emiliano se acercó lentamente a Xochitl y con infinita ternura tomó su rostro entre las manos. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué vivir en la calle cuando soy tu familia? Xochitl desvió la mirada. No sabía quién eras hasta hace poco. Mi madre nunca me habló de ti. Fue solo después de que ella se fue, cuando Malinali empezó a contarme historias en sus días lúcidos. Historias sobre un joven estudiante del que se había enamorado y cómo Augusto Vega los había separado. Pero nunca mencionó tu nombre completo, solo Emiliano. Fue hace 3 meses, cuando encontré las cartas escondidas en su habitación, que supe que eras Emiliano Suárez, el famoso empresario. ¿Y viniste a buscarme? Xochitl negó con la cabeza. No exactamente. Un día tuve una visión. Tú, en peligro en tu casa, hombres buscando algo. Sentí que debía advertirte que era importante, así que escapé del lugar donde nos tenían a Malinali y a mí. ¿Qué lugar? ¿Quién las tenía? Una casa en Coyoacán. Parece una residencia. Para ancianos, pero en realidad es como una prisión. Las enfermeras trabajan para Augusto Vega. Nos mantienen allí para que nunca puedas encontrarnos. Emiliano sintió que la rabia crecía en su interior, una furia fría y calculada que no había experimentado nunca. ¿Vega sigue vivo? ¿Y mantiene cautiva a Malinali? Sí, todos creen que murió, pero en realidad vive recluido en una hacienda en Morelos. Sigue tirando de los hilos desde las sombras. Y cuando supo que yo había descubierto las cartas, dio la orden de buscarte y eliminar cualquier evidencia que pudiera conducirte a nosotras. Emiliano recordó el estado de su mansión tras la intrusión, los cajones revueltos, los documentos esparcidos. No buscaban objetos de valor, sino pruebas, conexiones, cualquier cosa que pudiera llevarlo hacia Malinali y su nieta. Tenemos que sacarla de allí, dijo con determinación, y luego enfrentaremos a Vega. Xochitl negó enérgicamente. No es tan simple. Vega tiene gente en todas partes. En la policía, en los medios, incluso en tu empresa. Ricardo Vargas, el hombre del dibujo, trabaja para él. Si hacemos un movimiento en falso, Malinali podría salir perjudicada. Emiliano comenzó a pasear por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos un plan y pruebas contra Vega, algo tan contundente que no pueda esconderse más. Las cartas, dijo Xochitl, son la prueba. Malinali lo explica. Todo en ellas. Cómo Vega la amenazó, cómo la mantuvieron vigilada durante el embarazo, cómo le prohibieron contactarte bajo amenaza de dañar a tu hija. ¿Dónde están esas cartas ahora? La mayoría siguen escondidas en la casa de Coyoacán, pero logré sacar 3 antes de escapar. Xochitl se dirigió a la habitación y regresó con su vieja mochila desgastada. De un bolsillo interior, extrajo 3 sobres amarillentos por el tiempo. Se los entregó a Emiliano con manos temblorosas. «Ten cuidado», advirtió. «Son frágiles y dolorosas». Emiliano tomó los sobres como si fueran reliquias sagradas. Cada uno llevaba su nombre, escrito con una caligrafía que reconoció inmediatamente, elegante, fluida, inconfundiblemente de Malinali. Las fechas en las esquinas revelaban que habían sido escritas en diferentes momentos, una justo después de su separación, otra 15 años después, y la última apenas 5 años atrás. Con cuidado, abrió la primera carta. El papel crujió bajo sus dedos y el aroma a tiempo y secreto se elevó hacia él. «Mi querido Emiliano», comenzó a leer en voz alta, la voz quebrada por la emoción. «Si esta carta llega a tus manos, quizás puedas perdonarme algún día. No te abandoné por voluntad propia. Augusto Vega me obligó a alejarme, amenazando a mi familia y a nuestro futuro hijo. Sí, Emiliano, estoy esperando un bebé tuyo. Una
vida que crece dentro de mí y que es lo único que me da fuerzas para seguir adelante en este exilio forzado. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Emiliano. Cada palabra confirmaba lo que Xochitl le había revelado. Cada línea era un puñal en su corazón y al mismo tiempo una revelación liberadora. Malinali no lo había abandonado. Había sido separada de él por la ambición y la manipulación de un hombre que consideraba a la joven bibliotecaria inapropiada para el futuro heredero del Imperio Suárez. Cuando terminó de leer la primera carta, Emiliano se sentía física y emocionalmente exhausto. Las otras dos tendría que leerlas más tarde, cuando su corazón pudiera soportar más verdades enterradas. ¿Por qué?, murmuró más para sí mismo que para Xochitl. ¿Por qué Vega haría algo así? ¿Qué ganaba separándonos? Control, respondió Xochitl con una sabiduría impropia de su edad. Malinali escuchó cosas que no debía mientras trabajaba en la biblioteca, documentos históricos que implicaban a la familia Vega en apropiaciones de tierras indígenas. Vega temía que ella pudiera influenciarte y que juntos expusieran la verdad. Emiliano asintió lentamente. Tenía sentido. En aquella época él había sido idealista, apasionado por las causas sociales. Malinali, con sus raíces indígenas y su brillante intelecto, había sido su inspiración. Juntos podrían haber sido una fuerza imparable. Por eso Vega los había separado. Y ahora, después de todos estos años, Vega sigue temiendo que descubra la verdad, reflexionó Emiliano. Por eso ordenó el allanamiento de mi casa. Sí, cuando encontré las cartas y escapé, Vega supo que era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Está desesperado. Emiliano guardó cuidadosamente la carta en su sobre y se puso de pie con renovada determinación. Entonces tenemos que movernos rápido. Primero sacaremos a Malinali de esa casa en Coyoacán, luego recuperaremos el resto de las cartas. Y finalmente, enfrentaremos a Vega con toda la verdad. Xochitl lo miró con una mezcla de esperanza y preocupación. No será fácil. La casa está vigilada día y noche. No estaremos solos, respondió Emiliano tomando su teléfono. Tengo amigos en los que puedo confiar. Rafael, mi abogado, y Gonzalo, el investigador que te encontró. Ellos nos ayudarán. Mientras Emiliano hacía llamadas, organizando un plan para rescatar a Malinali, Xochitl se sentó en el suelo y comenzó a dibujar nuevamente. Esta vez, sus trazos mostraban un futuro posible. Emiliano y Malinali reunidos después de 30 años en un jardín lleno de flores con Xochitl entre ellos. Una familia que el destino había separado, pero que ahora tenía la oportunidad de reunirse. Va a funcionar, dijo la niña, más para sí misma que para Emiliano. Tiene que funcionar. Afuera, el sol de media mañana bañaba la Ciudad de México, con una luz dorada. Una nueva esperanza nacía en el corazón de Emiliano, mezclada con la determinación de rectificar 3 décadas de injusticia. No solo por él, no solo por Malinali, sino por la hija que nunca conoció y por la nieta que el destino había puesto milagrosamente en su camino. Hoy mismo, dijo Emiliano, guardando las cartas en un lugar seguro. Hoy mismo traeremos a Malinali a casa. Xochitl asintió con una sonrisa que iluminó su rostro infantil. Por primera vez desde que la conoció, Emiliano vio en ella a la niña que era, no a la misteriosa vidente con poderes inexplicables. Una niña que, después de tanta pérdida y sufrimiento, podía finalmente soñar con tener una familia de nuevo. La residencia Amanecer en Coyoacán parecía a primera vista un lugar tranquilo y acogedor. Una elegante casa colonial restaurada, con paredes color ocre, amplios jardines y personal uniformado que sonreía amablemente a los visitantes. El tipo de lugar donde las familias adineradas dejaban a sus mayores para recibir cuidados especializados en un entorno de lujo. Pero mientras observaba el edificio desde la seguridad de un auto, con cristales polarizados, Emiliano podía sentir que algo no encajaba. Quizás era la cantidad excesiva de guardias de seguridad para una residencia de ancianos. O tal vez
las cámaras estratégicamente colocadas que cubrían cada ángulo de aproximación, o simplemente la intuición nacida de años de experiencia en el mundo de los negocios, donde había aprendido a detectar cuando algo bonito por fuera escondía oscuridad por dentro. «Es ahí», confirmó Xochitl, sentada a su lado en el asiento trasero. «En el segundo piso, tercera ventana desde la izquierda. Esa es la habitación de Malinali». Emiliano siguió su mirada hasta localizar la ventana. Las cortinas estaban corridas, pero a través de una pequeña abertura podía distinguirse una silueta moviéndose lentamente en el interior. «¿Estás segura de que está allí ahora mismo?», preguntó Gonzalo Vega, el investigador privado que conducía el vehículo. «Sí», respondió la niña con absoluta certeza. «Los martes la llevan al jardín por la tarde, pero hoy está en su habitación porque tiene un resfriado». Gonzalo y Rafael, el abogado de Emiliano, intercambiaron miradas escépticas. Todavía les costaba asimilar las extraordinarias capacidades de la niña, pero después de los eventos de los últimos días, habían aprendido a no cuestionar sus afirmaciones. «Repasemos el plan una vez más», dijo Rafael girándose desde el asiento del copiloto para mirar a Emiliano. «Gonzalo y yo entraremos como inspectores de la Secretaría de Salud. Con los documentos falsificados que conseguimos, podremos acceder sin levantar sospechas. Una vez dentro, Gonzalo desactivará las cámaras del segundo piso mientras yo distraigo al personal. Tú entrarás por la puerta de servicio usando la identificación del personal de mantenimiento que te conseguimos. Y yo me quedaré en el auto», completó Xochitl con una mueca de disgusto. Era evidente que la idea de esperar mientras los demás actuaban no le agradaba. «Es por tu seguridad», le recordó Emiliano con suavidad. «Si Vega descubre que estás conmigo, se volvería aún más peligroso». La niña asintió a regañadientes. «Recuerden», añadió, «Malinali no siempre está lúcida. Si hoy es un mal día, podría no reconocer a Emiliano o incluso asustarse. Tienen que ser cuidadosos». «¿Cómo sabremos si es un buen o mal día?», preguntó Gonzalo. «Tendrán que improvisar», respondió Xochitl, «pero hay una prueba simple. Pregúntenle por las margaridas. Si sonríe y menciona que son sus flores favoritas, es un buen día. Si se confunde o no responde, su mente está perdida en las brumas». Con esta última indicación, Gonzalo y Rafael salieron del vehículo, perfectamente caracterizados como funcionarios gubernamentales. Emiliano los observó dirigirse a la entrada principal, con paso seguro, carpetas en mano. 10 minutos después, recibió un mensaje de texto de Rafael. «Adentro. Procede en 5». «Es hora», dijo, apretando suavemente la mano de Xochitl. «Pase lo que pase, no salgas del auto». La niña lo miró con ojos llenos de preocupación. «Ten cuidado. Recuerda que Ricardo Vargas podría estar vigilando el lugar». Emiliano asintió gravemente. Después de las revelaciones de Xochitl, había investigado más a fondo a Vargas y había descubierto conexiones sospechosas con Augusto Vega. El supuesto inversionista interesado en su cadena hotelera era, casi con certeza, un peón de Vega, enviado para vigilarlo de cerca. Rodeó el edificio hasta la puerta de servicio, donde un empleado de mantenimiento fumaba distraídamente. El hombre, sobornado generosamente por Gonzalo la noche anterior, le entregó su gafete y uniforme sin hacer preguntas. «Tienes 20 minutos», murmuró el empleado. «Después de eso, no podré cubrir tu ausencia». Emiliano entró rápidamente. El pasillo de servicio estaba desierto, tal como habían planeado. Subió por las escaleras de emergencia hasta el segundo piso, donde Gonzalo debería haber desactivado ya las cámaras. Un mensaje en su teléfono lo confirmó. «Cámaras fuera. Pasillo despejado. Habitación 207». Con el corazón latiendo desbocado, Emiliano avanzó por el pasillo, la gorra del uniforme ocultando parcialmente su rostro. Pasó junto a 2 enfermeras que conversaban animadamente sin prestarle atención. La puerta de la habitación 207 estaba entreabierta. Respiró hondo y entró. El cuarto era luminoso y estaba decorado con sencilla elegancia.
paredes de un suave tono azul, muebles de madera clara, algunos libros cuidadosamente ordenados en un estante. Junto a la ventana, en una mecedora, estaba sentada una mujer mayor. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Aunque el tiempo había dejado su huella en su rostro, Emiliano la reconoció al instante. Los mismos ojos almendrados, la misma expresión serena. Malinali. —¿Viene a arreglar la lámpara? —preguntó ella sin levantar la vista del libro que tenía en las manos. Su voz, aunque más rasposa con los años, conservaba la melodiosa cadencia que recordaba. Emiliano cerró suavemente la puerta tras de sí y se quitó la gorra. No sabía qué decir, cómo comenzar. 30 años de ausencia, de preguntas sin responder, de amor interrumpido, condensados en este momento. Malinali, pronunció finalmente, su nombre como una oración. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos, ligeramente nublados por la edad, se fijaron en él con curiosidad. —¿Nos conocemos, señor? —preguntó con educada confusión. El corazón de Emiliano se hundió. Era un mal día. Su mente estaba perdida en las brumas, como había dicho Xochitl. —Soy yo, Emiliano —dijo, acercándose cautelosamente para no asustarla. Emiliano Suárez. Malinali frunció el ceño, un destello de reconocimiento cruzando fugaz por su rostro. —Emiliano —repitió como saboreando el nombre—. Conozco ese nombre, me recuerda a las margaritas. Emiliano sintió una oleada de esperanza. Las margaritas, la prueba que había mencionado Xochitl. —Sí, las margaritas —respondió con voz temblorosa—. Tus flores favoritas. Te regalaba un ramo cada semana cuando nos veíamos en la biblioteca de la universidad. Malinali dejó el libro a un lado y lo miró con mayor atención. Sus ojos comenzaron a aclararse, como si las nieblas de la confusión se disiparan lentamente. —¿Emiliano? —repitió esta vez con un tono diferente. —¿Mi Emiliano? —Sí, Mali —respondió él usando el diminutivo cariñoso que solo él utilizaba. —Soy yo. He venido a buscarte. Una sonrisa comenzó a formarse en los labios de Malinali, transformando su rostro, iluminándolo con la misma luz que Emiliano recordaba, esa de su juventud. —Has recibido mis cartas —dijo ella, extendiendo una mano temblorosa hacia él—. Después de tanto tiempo, finalmente las has leído. Emiliano tomó su mano entre las suyas, arrodillándose junto a la mecedora para quedar a su altura. —Algunas de ellas sí —respondió con honestidad—. Xochitl me las trajo. —Xochitl —repitió Malinali, su sonrisa ampliándose—. Mi pequeña Flor, mi nieta, tu nieta. Lo sé. Ella me lo contó todo. Sobre nuestra hija Citlali, sobre cómo Vega nos separó, sobre cómo has estado prisionera todos estos años. Malinali apretó su mano con sorprendente fuerza. No todas mis cartas hablaban del pasado, dijo con una lucidez repentina. En las últimas te advertía sobre Vega. Sigue vivo, Emiliano, y sigue siendo peligroso. Lo sé. Estamos tomando precauciones, pero ahora lo importante es sacarte de aquí. La mirada de Malinali se tornó ansiosa. ¿Dónde está Xochitl? ¿Está a salvo? Está esperándonos en el auto. Está bien, no te preocupes. Malinali asintió visiblemente aliviada. Necesito un momento, dijo intentando ponerse de pie. Hay algo que debo llevarme. Emiliano la ayudó a levantarse. A pesar de su fragilidad, se movía con determinación. Se dirigió a un pequeño escritorio y abrió el cajón inferior. De su interior extrajo una caja de madera labrada con motivos florales. Las cartas, explicó. No todas. Muchas fueron confiscadas, pero estas son las más importantes. Emiliano tomó la caja y la guardó en la mochila que llevaba bajo el uniforme de mantenimiento. ¿Puedes caminar?, preguntó, consciente de que el tiempo corría en su contra. Por supuesto, respondió Malinali con un destello de orgullo. No soy tan frágil como parezco. Sin embargo, cuando dio un paso, sus piernas flaquearon ligeramente. Emiliano la sostuvo con firmeza. Te llevaré en brazos, decidió.
Siempre fuiste un romántico, sonrió ella, permitiendo que la levantara. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Una enfermera entró con una bandeja de medicamentos y se quedó paralizada al ver la escena. «¿Qué está haciendo? Suelte a la paciente inmediatamente», exclamó, dejando caer la bandeja con estrépito. Emiliano no tenía tiempo para explicaciones. Con Malinali firmemente sujeta en sus brazos, esquivó a la enfermera y salió al pasillo. El alboroto había alertado al personal. 2 guardias de seguridad aparecieron al final del corredor. «¡Deténgase!», gritó uno de ellos llevando la mano a lo que parecía ser un arma oculta bajo su chaqueta. El pánico amenazaba con apoderarse de Emiliano, pero en ese preciso instante, las luces del pasillo se apagaron por completo. La confusión que siguió les dio la oportunidad que necesitaban. Gonzalo había activado el plan de contingencia. «Por aquí», susurró una voz familiar. Rafael había aparecido junto a las escaleras de emergencia. «Rápido, tenemos segundos antes de que arranque el generador auxiliar». Emiliano, con Malinali en brazos, siguió a Rafael por las escaleras. Bajaron a toda prisa hasta la planta baja y salieron por una puerta lateral que daba a los jardines. Gonzalo los esperaba allí, con un vehículo diferente al que habían usado anteriormente. «¡Deprisa!», urgió, manteniendo el motor en marcha. Emiliano colocó a Malinali en el asiento trasero, donde Xochitl ya esperaba con los ojos desorbitados por la emoción y el miedo. La niña inmediatamente abrazó a su abuela, quien respondió con igual intensidad. «Mi pequeña vidente», murmuró Malinali, besando la frente de su nieta. «Sabía que nos salvarías». Emiliano subió al vehículo y Gonzalo arrancó justo cuando las alarmas de la residencia comenzaban a sonar. Se alejaron a toda velocidad, tomando rutas secundarias para evitar posibles perseguidores. «Lo logramos», exhaló Rafael, que parecía no poder creer el éxito de la operación. «Todavía no estamos a salvo», advirtió Gonzalo, checando constantemente el retrovisor. «Vega tiene contactos en todas partes. Necesitamos un lugar seguro donde escondernos mientras planeamos el siguiente paso». «Mi cabaña en Valle de Bravo», sugirió Emiliano. «Nadie sabe que es mía. La compré a través de una sociedad anónima. Ni siquiera aparece en mis declaraciones». «¿Te vienes?». Gonzalo asintió, cambiando de dirección para tomar la carretera hacia el suroeste de la Ciudad de México. En el asiento trasero, Emiliano observaba a Malinali y Xochitl abrazadas. La escena le provocaba una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía respirar. Alegría por el reencuentro, dolor por los años perdidos, rabia por la injusticia sufrida y una determinación férrea de proteger a esta familia recién descubierta. Malinali se giró hacia él, sus ojos ahora completamente lúcidos y brillantes. «Siempre supe que vendrías», dijo, extendiendo una mano para acariciar su mejilla. «Todos estos años, incluso cuando mi mente comenzó a fallar, nunca dejé de creer que algún día leerías mis cartas y vendrías por mí». «Perdóname por haber tardado tanto», respondió él besando suavemente su palma. «No hay nada que perdonar». Vega se aseguró de mantenernos separados. Interceptó cada carta. Amenazó a cada persona que intentó ayudarme. Te hizo creer que te había abandonado. ¿Por qué no intentaste escapar antes? El rostro de Malinali se ensombreció. Lo intenté, muchas veces, pero Vega siempre amenazaba con dañar a Citlali. Y después, cuando ella creció, con dañarte a ti. Tenía espías en todas partes, Emiliano. Su obsesión con mantenernos separados era enfermiza. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba con todo esto? Malinali intercambió una mirada con Xochitl, como si compartieran un secreto. No era solo por los documentos históricos que encontré sobre el despojo de tierras indígenas, explicó. Hay algo más, algo que descubrí poco antes de que nos separaran, algo sobre Vega y tu padre. ¿Mi padre? Emiliano frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto? Todo, respondió Malinali. Todo empezó con tu padre, Emiliano, con su amistad con Vega, con un pacto secreto que hicieron cuando eran jóvenes.
Un pacto que involucra sangre y traición. Emiliano sintió un escalofrío. Su padre, Alberto Suárez, había sido un hombre respetado en los círculos empresariales de México. Estricto pero justo, ambicioso pero ético, o al menos eso había creído siempre. ¿Qué secretos oscuros podría haber compartido con Augusto Vega? Mi padre murió hace 12 años, dijo. Nunca mencionó nada extraordinario sobre su relación con Vega. Porque él también tenía miedo, intervino Xochitl, con esa sabiduría inquietante que parecía poseer. Tu padre intentó protegerte a su manera. Por eso nunca te contó la verdad sobre el origen de la fortuna Suárez. ¿El origen? Emiliano estaba cada vez más confundido. La fortuna de mi familia viene del negocio hotelero que mi abuelo comenzó en los años 40. Malinali negó suavemente. El capital inicial para esos hoteles vino de otro lado, Emiliano, de un trato que tu abuelo y el padre de Vega hicieron con ciertos políticos durante la época más turbulenta de México. Un trato que involucraba la apropiación de tierras comunales y la supresión de comunidades enteras. Emiliano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida, todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su patrimonio, se tambaleaba peligrosamente. ¿Estás diciendo que mi fortuna está manchada con sangre? Estoy diciendo que hay una historia oculta que merece ser conocida, respondió Malinali con gentileza, y que esa historia está documentada en los archivos que encontré hace 30 años, y que Vega ha intentado desesperadamente mantener en secreto desde entonces. Xochitl tomó la mano de Emiliano. No se trata de culpa, abuelo, dijo, usando por primera vez ese término que sonó extrañamente natural en sus labios. Se trata de verdad y de justicia. Emiliano asintió lentamente, profesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. Su vida entera había sido construida sobre mentiras y secretos, pero ahora, con Malinali y Xochitl a su lado, tenía la oportunidad de enfrentar esa verdad, por dolorosa que fuera. Los archivos, dijo finalmente. ¿Dónde están ahora? Escondidos, respondió Malinali, en un lugar que solo Xochitl conoce. Los puse allí hace años, previendo que este día llegaría. Entonces ese es nuestro próximo objetivo, decidió Emiliano, recuperar esos documentos y usarlos para exponer a Vega de una vez por todas. Mientras el vehículo se alejaba de la Ciudad de México hacia las montañas de Valle de Bravo, Emiliano sintió, por primera vez en décadas, que su vida tenía un propósito claro. Ya no se trataba solo de dirigir un imperio hotelero o de acumular más riqueza. Se trataba de redimir el pasado, de hacer justicia y, sobre todo, de proteger a esta familia que el destino le había devuelto de formas tan inesperadas. Malinali apoyó su cabeza en su hombro y él la rodeó con su brazo. Xochitl, sentada, al otro lado de su abuela, comenzó a tararear una antigua canción en náhuatl, una melodía que hablaba de estrellas, de ríos que siempre vuelven al mar y de amores que ni siquiera el tiempo puede destruir. La cabaña de Emiliano, en Valle de Bravo, distaba mucho de ser una simple construcción rústica. Era una elegante casa de 2 plantas construida con madera y piedra local, estratégicamente ubicada en una colina con vista al lago, lo suficientemente apartada para garantizar privacidad, pero no tan aislada como para resultar sospechosa. El tipo de propiedad que un ejecutivo de nivel medio podría permitirse como retiro de fin de semana. Nada que atrajera miradas curiosas o levantara sospechas sobre su verdadero dueño. Llegaron al anochecer, después de un viaje en el que tuvieron que tomar varias rutas alternativas para asegurarse de que nadie los seguía. Gonzalo, con su entrenamiento de ex-policía, había estado atento a cualquier señal de vigilancia. Rafael se había ocupado de desviar fondos a cuentas anónimas y de preparar documentos legales que pudieran necesitar. Y Emiliano, sentado junto a Malinali, había pasado todo el trayecto escuchando fragmentos de su historia, piezas de un rompecabezas que llevaba 3 décadas incompleto. «Necesitas descansar», dijo Emiliano a Malinali mientras la ayudaba a instalarse en la habitación principal. «Ha sido un día agotador». Ella sonrió, acariciando su rostro con dedos trémulos.
A pesar de la fragilidad de su cuerpo, sus ojos ardían con renovada energía, como si el reencuentro hubiera encendido una llama que los años de cautiverio no habían logrado extinguir. «He descansado suficiente en esa prisión dorada», respondió. «Ahora necesito actuar. Necesitamos recuperar los archivos antes de que Vega descubra nuestro plan». «Abuela, Emiliano tiene razón», intervino Xochitl, que parecía haber asumido el papel de mediadora entre ambos. «Descansa unas horas. Yo les explicaré dónde están los documentos». Malinali asintió finalmente, reconociendo la sabiduría en las palabras de su nieta. Se recostó en la cama, permitiendo que Xochitl la arropara con ternura. «No te separes de Emiliano», murmuró antes de cerrar los ojos. «Él te protegerá». «Lo sé», respondió la niña besando su frente. «Descansa. Cuando despiertes, estaremos un paso más cerca de la justicia». En la sala de estar, Gonzalo y Rafael esperaban, junto a la chimenea recién encendida. Habían desplegado mapas sobre la mesa de centro y consultaban sus teléfonos con expresiones de concentración. «Tenemos un problema», anunció Gonzalo cuando Emiliano y Xochitl se unieron a ellos. «Vargas ha desaparecido de la circulación. No se presentó a la reunión programada con el departamento financiero esta mañana y su teléfono está apagado». «Eso significa que ya sabe que rescatamos a Malinali», dedujo Emiliano. «Probablemente esté en contacto con Vega ahora mismo». «Que nos da una ventana muy estrecha», añadió Rafael. «Si Vega sospecha que vamos tras los documentos, irá por ellos primero», completó Xochitl sentándose junto al fuego. La luz de las llamas proyectaba sombras danzantes sobre su rostro infantil, dándole un aspecto aún más místico. «Pero no sabe exactamente dónde están. Solo yo lo sé». Los tres adultos la miraron expectantes. «Mi madre, Citlali, escondió los documentos antes de partir», comenzó Xochitl, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Era arqueóloga, especializada en civilizaciones precolombinas. Estaba realizando excavaciones en Teotihuacán cuando encontró una cámara funeraria que no estaba en los registros oficiales. «Espera», interrumpió Rafael frunciendo el ceño. «¿Estás diciendo que los documentos están escondidos en un sitio arqueológico? ¿En Teotihuacán?» Xochitl asintió. «En una cámara secreta bajo la pirámide de la luna. Mi madre descubrió un pasaje que los arqueólogos oficiales no conocen. Utilizó ese espacio para ocultar los archivos de Malinali, sabiendo que allí estarían seguros». «Pero, ¿cómo accederemos a un sitio arqueológico custodiado?», preguntó Gonzalo. «Hay seguridad, turistas, investigadores. Por eso mi madre lo eligió», explicó Xochitl. «Nadie sospecharía. Y hay una entrada secundaria a través de un túnel que comienza en un terreno privado adyacente al sitio arqueológico. Un terreno que, curiosamente, pertenece a la Fundación Cultural Suárez». Emiliano se sorprendió ante esta revelación. «¿Mi fundación es propietaria de un terreno junto a Teotihuacán?» «Tu padre lo adquirió hace muchos años», respondió Xochitl. «Creo que en el fondo él también quería proteger esos documentos. Quizás su conciencia no estaba tan tranquila como aparentaba». Emiliano sintió un escalofrío. Su padre había intentado, a su manera, enmendar los errores del pasado. Había dejado pistas, senderos ocultos que eventualmente conducirían a la verdad. «Entonces iremos a Teotihuacán», decidió. «Mañana a primera hora». «No todos», objetó Gonzalo. «Alguien debe quedarse con Malinali. Es demasiado arriesgado moverla de nuevo tan pronto». «Yo me quedaré», se ofreció Rafael. «Puedo trabajar desde aquí, preparando la estrategia legal para cuando tengamos los documentos. Además, tengo contactos en la prensa que podrían ser útiles cuando estemos listos para hacer pública la información». Emiliano asintió, agradecido por la lealtad de su amigo. «Entonces seremos Gonzalo, Xochitl y yo», confirmó. «Saldremos al amanecer». La niña se puso de pie, caminando hacia una ventana desde donde podía verse el lago, negro como obsidiana, bajo el cielo estrellado. «Hay algo más que deben saber», dijo sin volverse. «Los documentos no son solo papeles históricos sobre apropiación de tierras. También hay cartas, fotografías y un testamento».
¿Un testamento?, preguntó Emiliano, intrigado. De tu abuelo, Rodrigo Suárez, explicó Xochitl. Un testamento que Augusto Vega y tu padre ocultaron. Un documento que cambiaría completamente la distribución de la fortuna familiar. Emiliano se acercó a ella, sintiendo que cada nueva revelación era como adentrarse más en un laberinto oscuro. ¿Qué dice ese testamento? No lo he visto personalmente, respondió Xochitl, pero mi madre me contó que Rodrigo Suárez en sus últimos años se arrepintió profundamente de cómo había obtenido su riqueza. El testamento estipulaba que una parte sustancial de 1906, la fortuna debía ser restituida a las comunidades indígenas cuyos territorios fueron usurpados. Eso explicaría por qué Vega y mi padre lo ocultaron, murmuró Emiliano. No solo protegían su reputación, sino también su patrimonio. Y explica la obsesión de Vega con mantenerte alejado de Malinali, añadió Gonzalo. Ella, con sus raíces indígenas y su acceso a los archivos históricos, representaba una amenaza directa para la versión oficial de cómo se forjó el Imperio Suárez. Emiliano se sentó pesadamente en un sillón, abrumado por el peso de estas revelaciones. Toda su vida, su identidad, el legado que había continuado con orgullo, todo se basaba en una mentira. Una fortuna construida sobre el sufrimiento de otros, un imperio edificado sobre cimientos de injusticia. ¿Qué harás cuando tengamos los documentos?, preguntó Xochitl, observándolo con esa mirada penetrante que parecía leer su alma. Emiliano levantó la vista, encontrándose con los ojos de la niña. En ellos vio el mismo fuego, la misma determinación que había admirado en Malinali décadas atrás. Lo correcto, respondió con firmeza. Honraré la voluntad de mi abuelo, restituiré lo que fue injustamente tomado, y expondré a Vega por lo que realmente es. Una leve sonrisa apareció en los labios de Xochitl. Mi madre dijo que dirías eso. Dijo que, a pesar de todo, siempre fuiste un hombre justo. No lo fui, contradijo Emiliano. Viví cómodamente con una verdad a medias, nunca cuestionando demasiado el origen de mi fortuna. Pero ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas bien. Por Malinali, por Citlali, por ti y por todas las familias que sufrieron por la ambición, seré mis antepasados. La noche avanzaba y con ella los preparativos para la misión del día siguiente. Gonzalo revisaba mapas del área arqueológica de Teotihuacán, identificando rutas de acceso y posibles problemas de seguridad. Rafael hacía llamadas discretas, asegurando respaldos legales y mediáticos. Y Emiliano, sentado junto a la cama, donde Malinali dormía pacíficamente, leía las cartas que ella le había escrito a lo largo de los años. Cada carta era como una ventana a un momento congelado en el tiempo. Malinali escribiendo desde un pequeño pueblo en Oaxaca, donde Vega la había confinado inicialmente. Malinali describiendo los primeros pasos de Citlali. Malinali documentando sus descubrimientos sobre el pasado oscuro de las familias Vega y Suárez. Cada página rebosaba de amor, de dolor, de esperanza obstinada. Nunca dejé de amarte, susurró Emiliano, acariciando suavemente el cabello blanco de Malinali. Aunque creí que me habías abandonado, nunca pude arrancarte de mí. Corazón. Ella se movió ligeramente en sueños, una sonrisa fugaz iluminando su rostro. Emiliano se preguntó si, incluso dormida, podía sentir su presencia, escuchar sus palabras. La madrugada los encontró a todos despiertos, tensos pero determinados. Malinali, que había descansado mejor de lo esperado, insistió en repasar cada detalle del plan con ellos antes de su partida. El túnel es estrecho y oscuro, explicó a Emiliano y Gonzalo mientras desayunaban frugalmente. Xochitl conoce el camino, pero deben llevar linternas potentes y ser cuidadosos. Algunas secciones no se han utilizado en décadas. ¿Cuánto tiempo nos tomará llegar a la cámara funeraria una vez que estemos en el túnel?, preguntó Gonzalo, siempre práctico. Aproximadamente 30 minutos, respondió Xochitl. Pero debemos movernos en silencio. Los sonidos se amplifican bajo tierra, y hay guías turísticos y arqueólogos trabajando sobre nosotros. ¿Y los documentos? ¿Cómo están almacenados?,
inquirió Emiliano. En una caja metálica hermética, explicó Malinali. Citlali se aseguró de protegerlos de la humedad y el paso del tiempo. La caja está oculta tras una losa suelta en la pared norte de la cámara. Mientras recogían el equipo necesario, linternas, cuerdas, herramientas básicas, agua, Emiliano notó que Xochitl parecía inusualmente silenciosa y pensativa. ¿Estás preocupada?, le preguntó en un momento en que estaban solos, preparando las mochilas. La niña lo miró con esa expresión antigua que tanto lo desconcertaba. «He tenido un sueño», respondió en voz baja, «un sueño sobre hoy. ¿Y qué has visto?» Xochitl dudó, como si temiera que poner en palabras su visión pudiera hacerla más real. «He visto dos caminos posibles», dijo, finalmente. «En uno recuperamos los documentos y exponemos la verdad. En el otro», su voz se quebró ligeramente, «en el otro, Vega nos descubre, y alguien sale lastimado». Emiliano se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos, entre las suyas. «Escúchame, Xochitl, no dejaré que nada malo te suceda, ni a ti ni a Malinali, te lo prometo». La niña asintió, pero sus ojos seguían sombríos. «No es por mí por quien temo», murmuró. «Es por ti, abuelo». Era la segunda vez que lo llamaba así, y el término llenó a Emiliano de una emoción indescriptible. Que esta niña extraordinaria lo reconociera como familia, a pesar de todos los años perdidos, era un regalo que nunca creyó merecer. «Estaré bien», aseguró, besando su frente. «Y cuando todo esto termine, seremos una familia de verdad. Tú, Malinali y yo. Sin secretos, sin amenazas, sin miedo». La despedida de Malinali fue breve pero intensa. Abrazó a su nieta con fuerza, susurrándole palabras en náhuatl que Emiliano no pudo comprender. Luego se volvió hacia él, y sin importarle la presencia de Rafael y Gonzalo, lo besó en los labios con la misma pasión que había caracterizado sus encuentros juveniles. «Vuelve a mí», dijo simplemente. «Esta vez vuelve a mí». «Lo haré», prometió Emiliano, «y traeré conmigo la verdad que has protegido durante tantos años». El viaje a Teotihuacán fue tenso. A pesar de las precauciones tomadas, vehículo rentado con documentos falsos, rutas secundarias, vigilancia constante, sentían la invisible presencia de Vega acechándolos desde las sombras. Gonzalo conducía en silencio, atento a cualquier señal de persecución. Xochitl iba en el asiento trasero, mirando por la ventanilla, con expresión concentrada, como si intentara leer el futuro en el paisaje que desfilaba ante sus ojos. Y Emiliano, en el asiento del copiloto, repasaba mentalmente cada detalle del plan, buscando posibles fallos, anticipando obstáculos. Llegaron al terreno de la Fundación Cultural Suárez poco antes del mediodía. Era una propiedad amplia, aparentemente dedicada a la investigación arqueológica, con un modesto edificio administrativo y varias estructuras menores dispersas por el terreno. Un letrero a la entrada proclamaba «Comprometidos con la preservación del patrimonio cultural mexicano», una ironía que no pasó desapercibida para Emiliano. Gonzalo se identificó en la caseta de seguridad como investigador de la fundación, mostrando credenciales falsificadas que Rafael había preparado. El guardia, aburrido y poco interesado, apenas miró los documentos antes de permitirles el paso. «Demasiado fácil», murmuró Gonzalo mientras estacionaba junto al edificio principal. «No me gusta». «La fundación lleva años sin actividad real», explicó Emiliano. «Mi padre la creó por cuestiones fiscales, pero nunca se interesó verdaderamente por la arqueología. La seguridad es mínima porque no hay nada valioso que proteger, o eso creen». Xochitl los guió hacia una estructura que parecía un antiguo almacén, situada en el extremo más alejado del terreno, cerca del límite con el sitio arqueológico oficial de Teotihuacán. El edificio, de piedra y adobe, parecía abandonado, con ventanas tapiadas y una gruesa capa de polvo cubriendo todo. «Aquí», indicó la niña, deteniéndose frente a lo que parecía un viejo pozo cubierto por una pesada tapa de madera. «El túnel comienza aquí». Entre Emiliano y Gonzalo removieron la tapa,
revelando un pozo profundo con una escala metálica oxidada que descendía hacia la oscuridad. El olor a tierra húmeda y antigüedad ascendió hasta ellos. «Yo iré primero», decidió Xochitl, ajustándose la pequeña mochila a la espalda. «Conozco el camino. Ustedes síganme y pisen exactamente donde yo pise». «Ten cuidado», advirtió Emiliano, encendiendo su linterna y pasándosela. La niña asintió y comenzó a descender con sorprendente agilidad. Emiliano la siguió, sintiendo los peldaños crujir bajo su peso. Gonzalo cerró la marcha, después de asegurarse de que nadie los observaba y volver a colocar la tapa del pozo en su lugar. El descenso pareció interminable. La escala conducía a un túnel horizontal, estrecho y bajo, que obligaba a Emiliano y Gonzalo a avanzar semiagachados. Xochitl, con su pequeña estatura, se movía con facilidad, iluminando el camino con la linterna. «Este túnel fue construido por los propios teotihuacanos», explicó en voz baja mientras avanzaban. «Lo usaban para ceremonias secretas. Los arqueólogos oficiales conocen solo una parte de la red de túneles. Mi madre descubrió secciones que no están en ningún mapa». El aire se volvía más denso a medida que avanzaban, cargado de humedad y de siglos. En algunas secciones, antiguas pinturas, murales eran apenas visibles en las paredes. Jaguares, serpientes emplumadas, figuras humanas realizando rituales. Emiliano sentía que estaban caminando literalmente a través de la historia, atravesando capas de tiempo solidificado. Después, de lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a ensancharse, desembocando en una pequeña cámara circular. Xochitl se detuvo, iluminando las paredes con movimientos lentos de la linterna. «Estamos debajo de la pirámide de la luna», susurró. «La cámara funeraria está justo adelante». Un sonido sutil, apenas perceptible, hizo que Gonzalo levantara una mano en señal de alerta. «¿Escucharon eso?», murmuró apagando su linterna. Los tres permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración. Y entonces lo oyeron de nuevo. Pasos. Alguien más estaba en los túneles. «Imposible», musitó Xochitl, con los ojos muy abiertos. «Nadie más conoce esta entrada». «Alguien nos siguió», concluyó Gonzalo, desenfundando un arma que Emiliano no sabía que llevaba. «O Vega sabía más de lo que pensábamos». «La cámara», urgió Emiliano en voz baja. «Rápido, si llegamos a los documentos antes que ellos». Xochitl asintió y los guió a través de una abertura estrecha que conducía a un espacio más amplio. La cámara funeraria era impresionante incluso en la penumbra, paredes decoradas con relieves elaborados, un suelo de piedra pulida, y en el centro lo que parecía ser un sarcófago de piedra tallada. «La losa», indicó Xochitl, dirigiéndose hacia la pared norte. «Está ahí». Mientras la niña localizaba la piedra suelta que ocultaba los documentos, Gonzalo se posicionó junto a la entrada, arma en mano, atento a cualquier movimiento. Emiliano ayudó a Xochitl, siguiendo sus indicaciones para presionar ciertos puntos de la pared que parecían idénticos a los demás, pero que, bajo la presión adecuada, revelaban su secreto. Una sección de la pared cedió ligeramente. Xochitl introdujo sus pequeñas manos en la abertura y extrajo una caja metálica del tamaño de un libro grande, sellada herméticamente. «Los tenemos», susurró triunfalmente. En ese preciso instante, una voz resonó en la cámara, fría y calculadora. Impresionante trabajo en equipo. El exitoso empresario, el expolicía y la niña vidente. Una combinación fascinante. Los tres se volvieron hacia la entrada de la cámara. Allí, iluminado por la luz de una linterna sostenida por un hombre de aspecto rudo, estaba Ricardo Vargas. Pero no era el mismo hombre de negocios pulcro y sonriente que Emiliano había conocido en su oficina. Este Vargas tenía una expresión dura, casi cruel, y sostenía un arma que apuntaba directamente a ellos. «Entreguen la caja», ordenó, extendiendo su mano libre. «Y quizás considere dejarlos salir con vida de este lugar que, irónicamente, ya es una tumba». Gonzalo había levantado su propia arma, creando un tenso equilibrio. Emiliano, instintivamente, colocó a Xochitl detrás de él, protegiendo tanto a la niña como a la caja que ella aferraba contra su pecho.
Se acabó, Vargas, dijo con firmeza. Sabemos todo. Sobre Vega, sobre mi padre, sobre el testamento oculto. Estos documentos no solo les pertenecen a ustedes, son parte de la historia de México y merecen ser conocidos. Vargas soltó una risa seca, sin humor. Noble discurso. Suárez, pero creo que no entiendes lo que está en juego. No se trata solo de dinero o reputación, se trata de poder. El tipo de poder que ha mantenido a familias como la tuya y la de Vega en la cima durante generaciones. ¿Realmente crees que puedes desafiar ese orden y salir ileso? Ya lo estamos desafiando, respondió Emiliano. Y no estamos solos. Si algo nos sucede, la verdad saldrá a la luz de todas formas. La sonrisa de Vargas se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría determinación. Entonces, supongo que tendremos que asegurarnos de que no quede nadie para contar esa verdad. Todo sucedió en un instante. Vargas hizo un movimiento para disparar. Gonzalo reaccionó lanzándose hacia Emiliano y Xóchitl para cubrirlos. Se escuchó un disparo, luego otro. El eco rebotó en las paredes de la cámara antigua, mezclándose con los gritos ahogados y el sonido de cuerpos cayendo. Y luego, silencio. Un silencio pesado, cargado de polvo y consecuencias. El tiempo pareció detenerse en aquella cámara, antigua, testigo silenciosa de tantos secretos a lo largo de los siglos. El polvo levantado por la conmoción flotaba en el aire, iluminado por los haces de las linternas caídas, creando una atmósfera surrealista, como si el presente y el pasado se hubieran fundido en un solo instante eterno. Emiliano se incorporó, lentamente, aturdido por el estruendo de los disparos que aún resonaban en sus oídos. Su primer pensamiento fue para Xóchitl. La había protegido con su cuerpo, cubriéndola instintivamente cuando Vargas hizo el ademán de disparar. —¿Estás bien? —preguntó buscando en la penumbra el rostro de la niña. —Sí —respondió. Ella con voz temblorosa. —Estoy bien. Ambos miraron hacia donde había estado Vargas. El hombre yacía inmóvil en el suelo, su linterna rodada a un lado, proyectando sombras grotescas en las paredes decoradas con antiguos relieves. Gonzalo estaba de pie con el arma aún en la mano, respirando agitadamente. —Está herido —explicó el expolicía, acercándose cautelosamente a la figura caída. El disparo le dio en el hombro. No es grave, pero lo mantendrá quieto hasta que decidamos qué hacer con él. Vargas emitió un gemido de dolor, confirmando la evaluación de Gonzalo. Sus ojos, ahora desprovistos de la arrogancia que los había caracterizado momentos antes, miraban a Emiliano con una mezcla de rabia y miedo. —No tienen idea de lo que han hecho —masculló entre dientes. Vega tiene conexiones en todas partes. Nunca estarán a salvo. Emiliano se acercó arrodillándose junto al hombre herido. Tu lealtad a Vega es admirable, Vargas, pero está mal dirigida. ¿Sabes por qué realmente oculta estos documentos? ¿Por qué ha mantenido a Malinali prisionera durante décadas? ¿Por qué interceptó cada carta que ella intentó enviarme? Vargas desvió la mirada, pero algo en su expresión sugería que no conocía toda la historia. Poder y dinero, respondió secamente. Lo de siempre. No, intervino Xóchitl, acercándose con la caja metálica firmemente sujeta contra su pecho. Es algo más personal, algo que tiene que ver con la sangre y con promesas rotas. La niña se dirigió a un rincón de la cámara, donde la luz era mejor, y con dedos hábiles abrió el sello hermético de la caja. El interior estaba perfectamente organizado. Documentos antiguos protegidos en fundas plásticas transparentes, fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas por el tiempo y un sobre sellado con lacre rojo que llevaba impreso el escudo de la familia Suárez. El testamento, murmuró Emiliano reconociendo el documento por la descripción que Xóchitl le había dado. La niña asintió y se lo entregó con solemnidad. Emiliano rompió el sello con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que avanzaba en la lectura, su rostro reflejaba una mezcla de asombro, dolor y comprensión. Increíble, dijo finalmente, levantando la mirada hacia Gonzalo y Xóchitl. Mi abuelo Rodrigo no solo quería restituir parte de su fortuna,
a las comunidades indígenas. También revela aquí que Augusto Vega se detuvo como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Augusto Vega es hijo ilegítimo de mi abuelo. Mi padre y él eran medio hermanos. Un silencio absoluto siguió a esta revelación. Incluso Vargas parecía genuinamente sorprendido. Mi abuelo reconoce su paternidad en este documento y otorga a Vega una parte de la herencia, pero con condiciones: que nunca revele públicamente su parentesco y que destine parte de los fondos a obras sociales para las comunidades afectadas por las apropiaciones de tierras. Vega incumplió ambas condiciones, dijo Xochitl suavemente. Se quedó con todo el dinero y manipuló a tu padre para mantener el secreto. Y cuando mi padre quiso hacer lo correcto hacia el final de su vida, Emiliano no necesitó terminar la frase. Las implicaciones eran claras. Vega se aseguró de que eso no sucediera, completó Gonzalo, comprendiendo la magnitud de la situación. Emiliano continuó examinando los documentos de la caja. Entre ellos había una serie de fotografías que mostraban a su abuelo Rodrigo junto a una mujer indígena de extraordinaria belleza. En otras imágenes aparecía un niño pequeño que, indudablemente, era Augusto Vega. La historia se repite, murmuró Emiliano, estableciendo paralelos entre la historia de su abuelo y la suya propia. Mi abuelo se enamoró de una mujer indígena, igual que yo con Malinali. Tuvo un hijo con ella, pero a diferencia de mí, él lo reconoció, aunque en secreto. Y Vega creció resentido, añadió Xochitl. Reconocido pero oculto, con derecho a la fortuna Suárez pero sin poder llevar el apellido. Cuando vio que la historia podría repetirse contigo y Malinali, algo se quebró en él. Una obsesión, concluyó Emiliano. No solo por mantener el control de la fortuna, sino por evitar que yo tuviera lo que él nunca pudo tener: un amor reconocido públicamente con una mujer indígena y un heredero legítimo. Vargas, que había estado escuchando, en silencio soltó una risa amarga. Patético, masculló. Toda esta conspiración por un drama familiar. Emiliano lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. El poder y el dinero fueron solo excusas, Vargas. En el fondo, esto siempre fue sobre el dolor de un niño rechazado que creció para convertirse en un hombre amargado y vengativo. Gonzalo, que había estado vigilando la entrada de la cámara, intervino con urgencia. Tenemos que salir de aquí. No sabemos si Vargas vino solo o si hay más hombres de Vega en los túneles. Emiliano asintió, ayudando a Xochitl a guardar nuevamente los documentos en la caja metálica. Luego se volvió hacia Vargas. ¿Qué hacemos con él? No podemos dejarlo aquí, respondió Gonzalo, y tampoco podemos arriesgarnos a que alerte a Vega. Lo llevaremos con nosotros, decidió Emiliano. Puede que sus declaraciones sean útiles cuando enfrentemos legalmente a Vega. Entre Emiliano y Gonzalo levantaron a Vargas, que siseó de dolor cuando movieron su hombro herido. Xochitl lideraba el camino de regreso, sosteniendo una linterna con una mano y la caja de documentos con la otra. El retorno a través de los túneles fue tenso y lento. Cada sonido, cada sombra, parecía una amenaza potencial. Pero finalmente emergieron al exterior, donde la luz del sol les pareció casi cegadora después de tanto tiempo bajo tierra. No había señales de alarma en el terreno de la fundación. Al parecer, Vargas había actuado solo, confiando en su capacidad para interceptarlos. Lo ataron y amordazaron en el maletero del vehículo y emprendieron el viaje de regreso a Valle de Bravo. Durante el trayecto, Emiliano llamó a Rafael para informarle de lo sucedido y pedirle que preparara todo para dar el siguiente paso: enfrentar directamente a Augusto Vega. Tenemos los documentos y a Vargas, explicó. Con esto, más el testimonio de Malinali, podemos exponer toda la verdad. Vega no se rendirá fácilmente, advirtió Rafael. Un hombre así, acorralado, es más peligroso que nunca. Lo sé, respondió Emiliano. Por eso necesitamos actuar rápido. Prepara todo para una conferencia de prensa. Invita a periodistas de confianza, activistas indígenas, autoridades que no estén bajo la influencia de Vega. Mientras más público,
Sea esto, más protegidos estaremos. Llegaron a la cabaña al anochecer. Malinali los recibió en la puerta, su rostro iluminándose de alivio al verlos regresar sanos y salvos. Abrazó a Xochitl con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse, y luego a Emiliano, quien sostenía la caja de documentos como si fuera el más preciado de los tesoros. «Los tienen», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «Después de tantos años, finalmente los tienen. Y a Vargas también», añadió Gonzalo, que junto con Rafael se ocupaba de sacar al hombre herido del maletero. Esa noche, en la sala de la cabaña, con un fuego crepitando en la chimenea, Emiliano, Malinali, Xochitl, Rafael y Gonzalo revisaron detalladamente cada documento. El testamento de Rodrigo Suárez, las fotografías que probaban la paternidad de Augusto Vega, los documentos históricos sobre la apropiación de tierras indígenas, las cartas interceptadas. Pieza por pieza, el rompecabezas se completaba, revelando una historia de ambición, traición, secretos y consecuencias que abarcaba 3 generaciones. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Malinali, mientras Emiliano terminaba de leer en voz alta la última carta, escrita por su padre poco antes de su partida. «Lo que deberíamos haber hecho hace décadas», respondió él, tomando su mano entre las suyas. «Enfrentar a Vega, exponer la verdad y cumplir con la voluntad de mi abuelo, restituir lo que fue injustamente tomado». ¿Y después? La voz de Malinali contenía una pregunta más profunda, más personal. Emiliano miró a Xochitl, que dormitaba en 1900 un sillón cercano, agotada por las emociones del día. Luego volvió a Malinali, sus ojos brillantes con la certeza de quien finalmente ha encontrado su camino. «Después, viviremos la vida que nos fue robada, juntos, como familia». La mañana siguiente amaneció clara y fresca, como si la naturaleza misma quisiera ofrecer un nuevo comienzo. Rafael había pasado la noche haciendo llamadas, organizando lo que sería una de las conferencias de prensa más impactantes en la historia reciente de México. Gonzalo había vigilado a Vargas, cuya herida había sido tratada adecuadamente y quien, sorprendentemente, comenzaba a mostrar signos de cooperación, quizás comprendiendo que su lealtad a Vega había sido mal depositada. El plan era audaz, pero directo. Se dirigirían a la hacienda donde Augusto Vega vivía recluido, supuestamente muerto para el mundo. Llevarían consigo a periodistas seleccionados, autoridades judiciales no comprometidas y representantes de las comunidades indígenas afectadas. Allí frente a todos expondrían la verdad completa. «Es arriesgado», advirtió Gonzalo mientras desayunaban. «Vega podría tener seguridad armada en la hacienda». «Por eso no iremos solos», respondió Rafael. «He contactado a un fiscal federal que ha estado investigando casos de corrupción vinculados indirectamente a Vega. Está dispuesto a apoyarnos con agentes judiciales». Emiliano asintió, agradecido por la previsión de su amigo. «No se trata de venganza», aclaró. «Se trata de justicia, de cerrar un círculo que ha permanecido abierto demasiado tiempo». Malinali, que había estado observando a Xochitl dibujar en un rincón de la cocina, se acercó con expresión preocupada. «Hay algo que deben ver», dijo, señalando hacia la niña. Xochitl había estado dibujando frenéticamente desde que despertó. Página tras página, sus manos pequeñas trazaban escenas con una precisión inquietante. La hacienda de Vega, con sus muros blancos y tejados rojos, hombres armados en posiciones estratégicas, y finalmente, un anciano de aspecto severo sentado en una silla de ruedas junto a una ventana, mirando al horizonte como si esperara algo o a alguien. «Vega sabe que vamos», murmuró Xochitl sin levantar la vista de su dibujo. «Nos está esperando». «¿Cómo podría saberlo?», preguntó Gonzalo, frunciendo el ceño. «Tiene otros informantes además de Vargas», respondió la niña. «Personas en posiciones de poder que le deben favores o que temen lo que podría revelar sobre ellos». Emiliano estudió los dibujos con atención. «¿Ves algún peligro específico? ¿Alguna trampa?». Xochitl negó con la cabeza. «No con claridad, pero hay algo más». Señaló un nuevo dibujo que acababa de comenzar.
Vega está enfermo, muy enfermo. No le queda mucho tiempo. Esta revelación añadió un nuevo sentido de urgencia a su misión. Si Vega estaba al borde de la partida, era aún más crucial confrontarlo ahora, mientras aún podía responder por sus acciones. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Rafael coordinaba con periodistas y autoridades el punto de encuentro cercano a la hacienda. Gonzalo preparaba a Vargas para su papel en la confrontación, asegurándose de que comprendiera las ventajas de cooperar. Malinali revisaba las cartas que serían presentadas como evidencia, añadiendo notas contextuales donde era necesario. Y Emiliano, junto con Xochitl, estudiaba los planos de la propiedad de Vega, buscando la mejor forma de aproximarse. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Emiliano tomó un momento para hablar a solas con Malinali en el jardín de la cabaña, junto al lago que brillaba bajo el sol de la tarde. «Quiero que te quedes aquí con Xochitl», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Enfrentar a Vega podría ser peligroso y ya has sufrido suficiente por su causa». Malinali negó firmemente con la cabeza. «He esperado este momento durante 30 años, Emiliano. No me lo perderé». «Además», añadió con una sonrisa que iluminó su rostro cansado, «Xochitl ya ha visto que estaré allí, y sus visiones rara vez se equivocan». Emiliano iba a protestar, pero sabía que era inútil. La determinación de Malinali, esa fuerza interior que lo había cautivado desde el primer momento, seguía intacta a pesar de los años de cautiverio. «Hay algo más que quiero hacer antes de enfrentar a Vega», dijo entonces, buscando en el bolsillo de su chaqueta. De él extrajo una pequeña caja de terciopelo azul desgastada por el tiempo. «La he guardado todos estos años, aunque no sabía por qué». Malinali miró la caja con ojos humedecidos, reconociéndola al instante. «El anillo», murmuró, «el que ibas a darme aquel día». «El día que Vega te alejó de mí», completó Emiliano, abriendo la caja para revelar un sencillo pero elegante anillo de oro con una pequeña esmeralda. «Nunca pude desprenderme de él, como si una parte de mí supiera que algún día tendría la oportunidad de ponértelo». Se arrodilló entonces allí mismo junto al lago, sosteniendo el anillo hacia Malinali. «Sé que es tarde, quizás demasiado tarde, pero si hay algo que he aprendido en estos días es que nunca es tarde para la verdad, para la justicia, para el amor. Malinali Ortiz, ¿me harías el honor de casarte conmigo?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Malinali mientras extendía su mano temblorosa. «Sí», respondió con voz quebrada por la emoción. «Sí, Emiliano Suárez, me casaré contigo». Emiliano deslizó el anillo en su dedo, sorprendido de que aún le quedara perfectamente. Cuando se puso de pie y la abrazó, sintió que el tiempo retrocedía, que los 30 años de separación se disolvían como niebla bajo el sol. Lo sabía. La voz de Xochitl lo sobresaltó. La niña estaba en la puerta de la cabaña, observándolos con una sonrisa radiante. «Lo vi en un sueño anoche, el anillo, la propuesta, todo». Emiliano y Malinali rieron, extendiendo los brazos para incluir a la niña en su abrazo. Por un momento, los tres permanecieron así, unidos, una familia que el destino había separado pero que ahora, contra todo pronóstico, volvía a estar junta. El día decisivo llegó con una extraña calma. La hacienda de Augusto Vega, conocida como Los Cipreses, se alzaba imponente en las colinas de Morelos, rodeada de jardines bien cuidados y un muro perimetral que hablaba más de una fortaleza que de una residencia. Tal como habían planeado, un grupo de periodistas, autoridades judiciales y representantes de comunidades indígenas se reunió en un punto cercano. Rafael les explicó brevemente la situación, mostrando copias de algunos documentos para dar credibilidad a sus palabras. La reacción fue de asombro e indignación, especialmente cuando supieron que Augusto Vega, supuestamente fallecido años atrás, en realidad vivía recluido en la hacienda. El fiscal federal, un hombre de mediana edad llamado Joaquín Montero, escuchó con atención y finalmente dio la orden a sus agentes. «Procederemos con cautela, pero con firmeza. El señor Vega tiene derecho a defenderse de estas acusaciones,
pero los documentos presentados justifican una investigación inmediata. La comitiva se dirigió a la entrada principal de la hacienda. Como era de esperarse, los guardias de seguridad intentaron impedirles el paso, pero la presencia de autoridades federales y la amenaza de cargos por obstrucción a la justicia los hizo reconsiderar su posición. Emiliano, con Malinali a su lado y Xochitl ligeramente detrás, encabezaba el grupo mientras avanzaban por el camino principal hacia la casa. La niña había estado inusualmente callada durante todo el trayecto, como si estuviera concentrada en algo que solo ella podía ver o sentir. La mansión, de estilo colonial, se alzaba al final del camino como un testamento a la riqueza y el poder. En la terraza frontal, tal como Xochitl había dibujado, un hombre mayor en silla de ruedas esperaba, flanqueado por lo que parecían ser un médico y un asistente personal. Augusto Vega, a sus 78 años, era apenas una sombra del hombre poderoso que había sido. Demacrado por la enfermedad, su rostro conservaba sin embargo la dureza y la determinación que lo habían caracterizado siempre. Sus ojos hundidos pero intensos se fijaron en el grupo que se aproximaba, deteniéndose específicamente en Emiliano, Malinali y Xochitl. «Vaya, vaya», dijo cuando estuvieron lo suficientemente cerca para oírlo. Su voz, sorprendentemente, fuerte para alguien de su condición. La familia reunida al fin, qué conmovedor. «Se acabó, Vega», respondió Emiliano avanzando hasta quedar frente a la terraza. «Tenemos los documentos, el testamento, las cartas, todo, y Vargas ha confesado su papel en todo esto». Como para confirmar sus palabras, Gonzalo apareció con Vargas, cuyo brazo estaba ahora correctamente vendado. El hombre miraba a su antiguo jefe con una mezcla de vergüenza y resolución. «¿Así que también tú me has traicionado, Ricardo?» El tono de Vega era más de cansancio que de sorpresa. Supongo que era inevitable. El fiscal Montero dio un paso adelante, mostrando su identificación. «Augusto Vega, estamos aquí para investigar graves acusaciones de fraude, privación ilegal, de la libertad, falsificación de documentos y posible participación en la desaparición de Alberto Suárez». Un murmullo recorrió la comitiva. Esto último no había sido mencionado previamente. Emiliano miró a Rafael con expresión interrogante, pero su amigo parecía tan sorprendido como él. «¿Mi padre?», preguntó, volviéndose hacia Vega. «¿Qué tiene que ver mi padre en esto?». Una sonrisa amarga apareció en los labios del anciano. «Ah, así que no lo sabes todo después de todo», dijo, con un destello de satisfacción en sus ojos cansados. Alberto comenzó a tener remordimientos hacia el final. Quería confesar, hacer las paces, restaurar el honor de la familia Suárez. Hizo una pausa, como saboreando el momento. No podía permitirlo. «¿Qué hiciste?». La voz de Emiliano era apenas un susurro horrorizado. «Nada que no hubiera hecho antes», respondió Vega con frialdad. «Simplemente me aseguré de que nunca pudiera contar su versión de la historia». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Los agentes federales intercambiaban miradas de alarma, y Emiliano sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies por segunda vez en pocos días. «Lo sabía», dijo Malinali suavemente, avanzando hasta quedar junto a Emiliano. «Siempre sospeché que la condición repentina de Alberto no fue natural. Intenté advertirte en mis cartas, Emiliano, las que nunca recibiste». Vega observó a Malinali con una mezcla de odio y algo que casi parecía respeto. «Siempre fuiste demasiado perspicaz para tu propio bien», dijo. «Igual que mi madre, otra, esa indígena que sabía demasiado». La revelación flotó en el aire como una confesión inesperada. Vega, hijo ilegítimo de Rodrigo Suárez y una mujer indígena, había pasado su vida persiguiendo un reconocimiento que nunca llegó plenamente y vengándose de aquellos que representaban lo que él nunca pudo tener. «¿Es por eso que me separaste?». «¿De Emiliano?», preguntó Malinali, su voz firme a pesar de la emoción. «¿Porque te recordaba a tu madre? ¿Porque no soportabas ver que la historia se repitiera, pero esta vez con un final feliz?».
Vega desvió la mirada, y por un momento algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. «La historia nunca tiene finales felices», murmuró. «Solo consecuencias». Fue entonces cuando Xochitl, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Sin miedo, se acercó a la silla, de ruedas de Vega, y lo miró directamente a los ojos. «Te he visto en mis sueños», dijo con esa voz clara y antigua que parecía venir de otro tiempo. «Eres un hombre que ha vivido en el resentimiento tanto tiempo que ha olvidado cómo es vivir en paz. Pero no es demasiado tarde». Vega la miró con una mezcla de desconcierto y fascinación. «¿Qué sabes tú de paz, niña? ¿Qué sabes tú de vivir toda una vida como una sombra, como un secreto vergonzoso?» «Sé que el odio solo engendra más odio», respondió Xochitl. «Y sé que todavía puedes elegir cómo termina tu historia». Un silencio cargado de significado siguió a estas palabras. Vega miró a la niña durante lo que pareció una eternidad, como si estuviera viendo algo o a alguien más allá de ella. «Eres igual a ella», dijo finalmente, su voz quebrada por primera vez. «A mi madre. Los mismos ojos, la misma manera de mirar a través de las personas». Y entonces, ante el asombro de todos los presentes, Augusto Vega hizo algo completamente inesperado. Comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro demacrado, lavando décadas de amargura y resentimiento. «Estoy cansado», confesó, más para sí mismo que para los demás. «Tan cansado de cargar este odio». El fiscal Montero, recuperándose de la sorpresa, dio un paso adelante. «Señor Vega, independientemente de sus sentimientos actuales, deberá responder por sus acciones. Hay serias acusaciones que requieren investigación y posiblemente un proceso judicial». Vega asintió lentamente. «Lo sé», respondió, «y estoy dispuesto a cooperar, a contar toda la verdad antes de que sea demasiado tarde». Lo que siguió fue un proceso meticuloso de documentación y declaraciones. Vega, aparentemente liberado de un peso invisible, habló durante horas sobre su relación con Rodrigo Suárez, sobre cómo manipuló a Alberto, sobre su obsesión por separar a Emiliano y Malinali, sobre las tierras usurpadas y las fortunas construidas sobre injusticias históricas. Los periodistas transmitían en vivo, asegurando que la verdad llegara a millones de personas simultáneamente, protegiéndola así de cualquier intento futuro de supresión. Los representantes de las comunidades indígenas escuchaban con una mezcla de dolor y vindicación, viendo finalmente reconocidos los agravios sufridos por sus ancestros. Fray Emiliano, Malinali y Xochitl observaban este desenlace con una extraña sensación de paz. No era el final que habían imaginado. Nadie habría previsto la quebrantada confesión de Vega, pero de alguna manera parecía el cierre adecuado para una historia de secretos y mentiras que había abarcado generaciones. 3 meses después, en los jardines de la antigua hacienda de los Suárez en Cuernavaca, ahora convertida en un centro cultural y educativo para comunidades indígenas, Emiliano y Malinali celebraban su boda. Era una ceremonia sencilla, pero profundamente significativa, que combinaba elementos de la tradición católica y rituales indígenas ancestrales. Xochitl, vestida con un huipil blanco bordado con flores multicolores, esparcía pétalos de cempasúchil, mientras Malinali, radiante a pesar de su edad y los años de cautiverio, avanzaba hacia el altar improvisado donde Emiliano la esperaba. Entre los invitados estaban Rafael y Gonzalo, cuya lealtad había sido fundamental en toda esta odisea. También algunos de los periodistas que habían cubierto la historia, ahora convertidos en amigos, representantes de las comunidades que habían recibido restituciones según el testamento de Rodrigo Suárez, implementado finalmente gracias a la determinación de Emiliano. Y, sorprendentemente, en una esquina discreta, vigilado por guardias pero presente por expreso deseo de la pareja, Augusto Vega. El anciano, visiblemente más deteriorado que meses atrás, observaba la ceremonia con una expresión indescifrable. Había sido condenado por sus crímenes, pero debido a su avanzada edad y condición terminal,
se le había permitido cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario, con supervisión médica constante. Cuando Emiliano y Malinali intercambiaron votos, prometiéndose el amor que les había sido negado durante décadas, no hubo un solo ojo seco en la asistencia. Era una historia de perseverancia, de verdad triunfando sobre la mentira, de amor superando obstáculos aparentemente insuperables. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la celebración, Xochitl se acercó a Vega. El hombre la miró con curiosidad, sin rastro ya del desprecio o la amargura que lo habían caracterizado. «Has venido a despedirte», dijo la niña. No era una pregunta. Vega asintió levemente. «No me queda mucho tiempo», respondió. «Quería verlos, felices, aunque sea una vez». «¿Arrepentido?», preguntó Xochitl, con esa franqueza desconcertante que era tan propia de ella. «No sé si el arrepentimiento es suficiente para lo que hice», respondió él después de un momento de reflexión. «Pero al menos ahora puedo ver claramente lo que el odio me hizo, cómo me consumió por dentro hasta que no quedó nada más». Xochitl lo estudió con esos ojos antiguos que parecían ver más allá de las apariencias. «La verdad libera», dijo finalmente, «incluso cuando duele». «Especialmente cuando duele», corrigió Vega con una sonrisa cansada. En ese momento, Emiliano y Malinali se acercaron tomados de la mano. Hubo un instante de tensión, pero luego Malinali, en un gesto de extraordinaria compasión, se inclinó y besó la frente de Vega. «Te perdonamos», dijo simplemente, «no por ti sino por nosotros, para poder seguir adelante sin el peso del rencor». Vega cerró los ojos, como si esas palabras fueran demasiado para soportar. «No merezco tu perdón», murmuró, «ni el de nadie». «El perdón no se merece», respondió Emiliano colocando una mano sobre el hombro del anciano. «Se ofrece, y lo ofrecemos libremente». Cuando Vega abrió los ojos nuevamente, algo había cambiado en su mirada. Una paz que no había estado allí antes, un alivio casi tangible. «Gracias», dijo con voz apenas audible, «por permitirme ver que la historia puede, después de todo, tener un final diferente». 3 semanas después, Augusto Vega partió en 1900 Paz, habiendo dictado un testimonio completo que aseguraba que la verdad no moriría con él. Para Emiliano, Malinali y Xochitl, la vida continuó con la dulzura que solo aquellos que han conocido el sabor amargo de la injusticia pueden apreciar plenamente. La Fundación Suárez Ortiz, creada con parte de la fortuna familiar, se dedicaba ahora a preservar lenguas y tradiciones indígenas, a proteger territorios ancestrales y a promover la educación en comunidades marginadas. Xochitl crecía rodeada del amor que había vislumbrado en sus sueños, sus extraordinarias habilidades, ahora entendidas no como una carga, sino como un don que podía usar para ayudar a otros. Malinali, aunque nunca recuperó completamente la salud después de años de cautiverio psicológico, disfrutaba cada día con la intensidad de quien sabe que cada momento es un regalo inesperado. Y Emiliano, liberado finalmente del peso de secretos que ni siquiera sabía que cargaba, había encontrado un propósito más significativo que la mera acumulación de riqueza. Una tarde, mientras los tres contemplaban el atardecer desde la terraza de su nueva casa en Tepoztlán, Xochitl rompió el silencio confortable que los envolvía. «Todo comenzó con un susurro», dijo, recordando la noche en que había advertido a Emiliano sobre el peligro en su mansión. «Un susurro que cambió nuestros destinos». Emiliano sonrió abrazando a Malinali con un brazo y a Xochitl con el otro. «Y terminó con la verdad», respondió, «una verdad que nos hizo libres». Malinali apoyó su cabeza en el hombro de Emiliano, su anillo de compromiso brillando, con los últimos rayos del sol. «No ha terminado», corrigió suavemente, «apenas está comenzando». Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Tepoztlán, bañando el valle en tonos dorados y púrpuras, los tres permanecieron unidos, una familia forjada no por la sangre solamente, sino por la verdad, el perdón y un amor que había sobrevivido a 3 décadas de separación. Un amor que, como Xochitl había visto en sus sueños, era más fuerte que cualquier conspiración,
más duradero que cualquier secreto, más poderoso que el tiempo mismo.